La cuarta y última parte del reglamento de The Other Side es el relato corto que ocupa el final del libro. La sinopsis es la siguiente. La capitán Samantha Trace está siendo juzgada por un tribunal del Imperio Inglés por cargos de cobardía y deserción. Entre ella y la soga no solo está su testimonio, también el de otros dos personajes, Casa Okoye, una coronel ingeniera de la División de Acorazados de Abisinia, y Margaret Bell, la mejor agente de campo de espionaje del gobierno británico. Para situarnos en contexto, apenas han pasado unas pocas semanas desde la batalla de Londres, y los gobiernos del mundo tienen más preguntas que respuestas. Los avistamientos de las hordas gorgojeantes y los buques desaparecidos son cada vez más habituales, al mismo tiempo que la aparición de grupos sectarios por todo el mundo ha abierto varias investigaciones para averiguar qué implicación puede haber tenido la Iglesia del Hombre Ardiente ante la destrucción de Londres. ¿Saldrá inocente la capitán del gremio? ¿Existe alguna alianza entre las hordas y el culto? Averigüémoslo. Desde un primer momento queda claro que la acusación está dispuesta a todo por llevar a Trace al cadalso, no ya por una cuestión personal, sino porque la condena a muerte de Trace por parte de un tribunal inglés se vería como una victoria política sobre el gremio, y la acusación sienta en el estrado al primer testigo de la defensa, Casa Okoye. El testimonio comienza con ella narrando el día en que Samantha llegó al puerto de Djibouti para un ejercicio diplomático. En principio, Casa no solo desconfía del gremio y de su enviada diplomática, es que se muestra abiertamente hostil ante lo que ella ve como un peligro para su país y un rival que tarde o temprano atacará a Abisinia. La ingeniera tiene meridianamente claro que solo está dispuesta a enseñarle a la capitán Trace alguna pieza de tecnología obsoleta con lo que pueda impresionarla, sin dejar que ella se acerque a su arsenal más moderno, no queriendo ceder ni una sola pieza de información que pueda ir a parar a los superiores de Trace. Para ello, ambas van a participar en una cacería de piratas a bordo de un viejo destructor con el que Casa comenzó a improvisar algunas mejoras, el Shererit. La piratería en la costa de Abisinia ha sido un problema en los últimos meses, especialmente cerca de una zona que han bautizado como el Cinturón de los Olvidados, donde han desaparecido un número considerable de naves en las últimas semanas. Casa y su tripulación no tardan en divisar un barco mercante que está siendo saqueado por otros 3 barcos a vapor capturados y reconvertidos por piratas, pero cuyas tripulaciones parecen ser mercenarios con la tarea de interrumpir el comercio en esa ruta, algo con lo que Trace parece bastante familiarizada. Casa no descarta que estos piratas estén trabajando para el gremio, de modo que se lanza a la caza de ellos sin pensárselo. Para alcanzarlos, Casa ordena a la tripulación que activen una modificación del barco que hace desprenderse de la mitad del blindaje para ganar velocidad, una táctica arriesgada, pero el Shererit cuenta con mayor alcance y potencia de fuego, y Casa piensa aprovecharlos. Para cuando casi los ha alcanzado, el sol está a punto de ponerse y una tormenta se divisa en el horizonte cuando el Shererit abre fuego contra las naves saqueadoras, partiendo el casco de la primera nave. Las otras dos, viendo que no es posible huir, deciden dar la vuelta y atacar al destructor de Casa cada uno por un lado. Saben que en esta batalla no habrán prisioneros. Uno de los barcos pirata recibe un impacto en el puente y se incendia, pero a pesar de esto, se lanza a embestir el Shererit y trata de abordarlo, mientras que el otro rodea la nave de Casa para seguir disparándole por el otro costado. El destructor de Casa y el barco en llamas chocan de lateral con un espantoso chirrido y lanzan todo lo que tienen el uno contra el otro. El combate a corta distancia entre los barcos es absolutamente brutal, con ametralladoras disparando a quemarropa entre ambos puentes al tiempo que los piratas abordan el destructor, dando inicio a un combate mano a mano. Trace no pierde el tiempo y salta sobre la cubierta hacha en mano para trocear a quien se le ponga por delante. Al terminar la refriega, las armas auxiliares del Shererit hunden el barco que los ha abordado. Su tripulación ya es comida para peces. Solo queda un barco enemigo, todavía rodeando el Shererit y acosándolo con cañones ligeros. Pero de pronto, el barco de Casa se detiene en seco,
con un nuevo enemigo asaltando desde estribor. Cae la noche y con ella monstruos anfibios emergen del mar, aferrándose al casco del Shererit para devorar a su tripulación. Los marineros abisinios están bien armados y equipados para enfrentarlos a pesar de la desventaja numérica, matando a las criaturas a golpe de sable y con las ametralladoras que tienen a mano. Por su parte, el barco pirata que quedaba deja de disparar al contemplar la escena, justo cuando estaba a tan corta distancia que bien podría abordar el destructor. En el momento en el que se dispone a huir, Trace salta sobre la cubierta del barco restante, aparentemente dispuesta a huir de la escena, haciéndose cargo del barco y dejando a Casa atrás para morir con su destructor. Casa está en un combate que no puede ganar, con más y más criaturas ascendiendo por el casco del destructor y aniquilando a sus hombres. Ante la desesperación, recurre a una de las ametralladoras ancladas en el barco y empieza a coser a balazos a los monstruos, salvando a unos pocos tripulantes. Por un momento, parece que han sobrevivido, hasta que una aberración marina inmensa sale de la superficie rasgando el metal del casco como si fuera papel con una gigantesca garra, dispuesta a llevarse el destructor al fondo del mar, arrastrando con ello a toda su tripulación si hace falta. Casa recarga el arma a la desesperada sobre una cubierta cada vez más inclinada, dejando llover sobre la cabeza del monstruo una salva de balas que lo obliga a cubrirse con la palma de la mano, y justo cuando la criatura se distrae, es embestido por el costado por algo que no ha visto venir. Trace, al timón del barco pirata que abordó, ha intentado empalar al titán con la proa. Con el gigante marino herido, Casa puede ver que toda su tripulación ha saltado a la nave que Trace se ha agenciado, mientras ella disparaba al engendro. Casa termina su testimonio destacando la acción de Trace al abordar ella sola un buque enemigo, eliminar a los piratas y luego volver para rescatar a los abisinios cuando fácilmente podría haber huido para salvar el pellejo. La acusación intenta retorcer el relato de Casa, exponiendo sus dudas sobre cómo pudo ella acabar con todos los piratas a solas e incidiendo en que los piratas bien podrían haber sido mercenarios bajo nómina del gremio. Casa desecha estas afirmaciones. Para ella solo están los hechos. Trace atacó un barco a solas, se deshizo de sus ocupantes y luego rescató a tripulantes de un barco lleno de gente que sospechaba de ella. Tras el encuentro con las hordas gorgojeantes en Abisinia, Trace fue transferida a Londres, donde la lucha se mantiene en los túneles y alcantarillas de la ciudad. El ejército de su majestad recuperó la superficie y las principales líneas subterráneas, donde la superioridad numérica de las hordas no sirve de nada en un espacio cerrado en el que es imposible esquivar salvas de fusilería. Esto no quiere decir que la lucha sea un paseo. Las hordas han aprendido a excavar, plantando nidos en niveles inferiores a las construcciones que ya había. Algunos de estos nidos son imposibles de alcanzar por estar debajo del nivel del agua, por lo que los combates se han convertido en un juego de localizar, destruir, señalizar y trampear los lugares por los que puedan salir monstruos. Trace comienza su testimonio, estando en un puesto de mando inglés en calidad de supervisora después de los acontecimientos de Abisinia. Se une a una escuadra del gremio en una misión de reconocimiento, acompañando a un pelotón de las llamadas ratas de túnel, un cuerpo de soldados sacados de prisiones militares inglesas, que se llevan la peor parte del combate a cambio de un perdón oficial. Este pelotón lo va a llevar el Brigada Price, muy a disgusto de tener que trabajar con el gremio. En pleno puesto de mando, Price acusa al gremio de ser los responsables de haber arrojado sobre ellos a las hordas gorgojeantes. Trace ignora estas acusaciones. A ella le gustaría comprender qué ha pasado tanto como a cualquiera, y desearía que hubiera un plan y una mente maestra detrás de todo para poder anticiparse a ella. Si, por el contrario, esto ha sido un fenómeno producto de un caos que no pueden prevenir, la situación es muchísimo más grave. La misión es una muestra del día a día de las ratas de túnel combatiendo en condiciones de absoluta oscuridad por túneles estrechos. El pelotón avanza con escudos que hacen de pantalla y escopetas recortadas al frente, al tiempo que fusileros y portalinternas van por detrás.
Durante el recorrido, escuchan a un grupo de aberraciones más adelante, y Price lanza una bengala para cegarlos, y en cuestión de segundos, todos los monstruos no son más que amasijos de carne acribillada. La patrulla continúa hasta que se encuentran con un agujero en el suelo demasiado pequeño para una persona, el cual seguramente lleve a un nido. Para no avanzar arriesgándose a un ataque por la retaguardia, Price decide continuar, pero dejando a la escuadra de Trace apuntando a ese agujero para cubrir su avance. Ambos grupos se separan, y durante un rato no ocurre nada. Pero minutos después, Trace escucha sonidos detrás de las paredes que los rodean. Está a punto de dar la orden de reunirse con los soldados de Price, cuando de los muros emergen dos Karkinoi, que rompen la linterna de Trace y masacran a los soldados del gremio. Trace y los suyos tratan de defenderse, disparando a oscuras contra siluetas que dibujan los fogonazos y logran acabar con uno de los Karkinoi de un hachazo, para luego rematarlo a balazos. En tan solo unos segundos, los 5 soldados del gremio son cadáveres y solo queda Samantha en pie. Temiéndose lo peor, agarra una de las linternas y corre para interceptar al pelotón de Price antes de que sean atacados por la espalda por el Karkinoi restante. Pero llega demasiado tarde y se encuentra con el escenario de una matanza, pero falta un cuerpo, el del Brigada Price. Samantha va en su busca, guiada por un murmullo que llega de los túneles, hasta que se transforma en un coro ronco y luego en un cántico. A través de una abertura, se topa con un sótano construido justo al lado de los túneles, en el que un grupo de personas está adorando un altar, en el que se asienta un ídolo horrendo. Los adoradores son despojos humanos que parecen no haber comido nada en días, de cuyos cuerpos salen protusiones como de venas negras. Muy lentamente van dándose cuenta de la presencia de Trace, sin parar su letanía, y una forma horrible emerge de las sombras, una criatura semitransparente y bulbosa, sostenida sobre tentáculos temblorosos, similar a una medusa. A Trace no le lleva mucho tiempo adivinar que esa cosa es la responsable de lo que le ha ocurrido a estas personas, así que acaba con ella de un hachazo, provocando que al instante los adoradores caigan en el suelo entre espasmos. Su cántico ahora se ha sustituido por un único deseo, el deseo de que ella acabe con su sufrimiento. Tras rematar a los cultistas, Trace agarra el ídolo para que sea inspeccionado por sus superiores. Es una estatuilla con forma de mujer que porta una armadura de escamas, cuya mitad parece retorcida, la mitad de su cara sonríe y la otra tiene una mueca, la mitad de su armadura es prístina y la otra es harapienta, y así con todos sus rasgos. La deidad a la que estaban adorando estos pobres desgraciados tiene un nombre: la Tirano Meridion. De camino a la salida, Trace es atacada por Price, que está dispuesto a matarla por lo que supuestamente ella y los suyos le han hecho a Londres. Ella logra noquearlo y sacarlo de allí a rastras, a pesar de que Price intentara matarla. De vuelta en el juicio, Trace no tiene ningún problema en reconocer que solo salvó a Price porque era un hombre hábil combatiendo a las hordas y que en otras circunstancias habría acabado con su vida. En la situación actual, con la humanidad enfrentándose a monstruos, no merecía la pena matarlo por actuar según lo que él creía correcto. Al preguntar por qué él no está prestando declaración, nos enteramos de que Price murió haciendo estallar unos túneles sobre las hordas gorgojeantes, salvando cientos de vidas en otra operación. La acusación intenta desestimar el testimonio por toda la parte del ídolo, pero sin mucho éxito. Trace, luego de esto, llama a su siguiente testigo, uno que por lo visto nadie ha visto entrar en la sala, Margaret Bell, quien sube al estrado a relatar su testimonio, especificando, eso sí, que será solo aquello que no esté clasificado. Después de intentar dar con una solución al enigma del ídolo, Trace se dio de bruces con que nadie en el gremio tenía ni idea de su procedencia. Su segundo recurso fue la oficina del Servicio Secreto Británico. Por aquel entonces, las hordas gorgojeantes aún se tenían por un amasijo de seres descerebrados.
Pero que la ciudad de Londres fuera infestada por ellos el mismo día en el que los fanáticos de la Iglesia del Hombre Ardiente eran transformados, bien podía indicar que ambas entidades, las hordas y el culto, estaban coordinados entre ellos de alguna manera. Para organizar una investigación conjunta, el servicio secreto envía a Margaret Bell a una reunión con Samantha en una cafetería de Londres. La tía es tan eficaz que ya se conoce casi toda la historia de Trace antes de encontrarse. Incluso le revela que sabe que el verdadero cometido de Trace bajo esa fachada de diplomática es el de una analista táctica. En otras palabras, Trace es otra espía, a su manera. Tras intercambiar con Bell sus sospechas acerca de la relación entre las hordas y el culto, Margaret la lleva en coche hasta el distrito londinense de East End. Buena parte de los cultistas de antes de la batalla de Londres vivían en esa zona, cuyos familiares ahora se encuentran bajo investigación gubernamental. Esta parte de la ciudad permaneció relativamente a salvo de las aguas, pero la cantidad de muertos ha dejado muchos pisos abandonados, donde ahora se están instalando los supervivientes, complicando mucho la tarea de llevar a cabo un censo. El lugar al que Margaret se dirige es el piso de uno de estos cultistas supervivientes, llamado Carlton, para interrogarlo. La escena que se encuentran en la habitación del cultista es una estampa de horror. La estancia está cubierta por símbolos arcanos dibujados con la sangre de 3 cultistas que han abierto un portal en el centro de la sala. Los 3 fanáticos sonríen de oreja a oreja y atacan a Margaret y Trace. La capitán noquea a Carlton y entre las dos se deshacen con facilidad de los otros 2 adoradores. Como detalle, por cierto, me gusta que Trace se limite a disparar en la cabeza de uno de ellos cuando empieza a transformarse en lugar de esperar a que termine de hacerse más fuerte. Muchas gracias, muy coherente. El portal no ha terminado de abrirse. Permite ver lo que hay al otro lado, pero es imposible de cruzar. Es como una ventana cerrada. Lo que se ve al otro lado es una enorme sala llena de seres encadenados, cosas que antes fueron humanas y ahora son solo retazos de humanidad y locura contaminados por el hombre ardiente. Entonces escuchan una voz detrás de ellas, la del padre de Carlton, que también era miembro del culto. El hombre les dice que tanto ellas como el culto tienen un enemigo común, las hordas gorgojeantes. Así pues, en vista de esta declaración, aunque tanto las transformaciones de los adoradores del hombre ardiente como la aparición de las hordas gorgojeantes ocurriesen el mismo día, esto no se debió a ningún plan. Simplemente, ambos grupos aprovecharon la misma oportunidad brindada por el hombre ardiente cuando rasgó el tejido de la realidad en Londres. Sus palabras eliminan la idea de una alianza entre ambos grupos, confirmando, además, que sí existe un poder detrás de las hordas, uno que, según el cultista, espera ser capaz de dominar la Tierra, es decir, Meridian. Entonces, el cultista les ofrece a ellas unirse a él, no para una alianza, sino para formar parte de su secta, para que adoren al hombre ardiente como medio de salvar la humanidad. Contemplando las abominaciones en las que se convierten sus fieles, Margaret considera que ya ha escuchado bastante y le pega un tiro en la cara. Entre las dos, cierran el portal dando de machetazos a una criatura que intenta pasar. Sobre la única pieza de mobiliario de la habitación se encuentra una copia del libro escrito por Ephraim Wade, Contiones de Roger Flamae. Margaret aconseja no leerlo, consciente de que el grupo de operaciones especiales se declaró renegado del gobierno inglés después de echarle un vistazo. Trace, por su parte, opina que debe de haber alguna respuesta en el libro, algo que les ayude a anticiparse a los movimientos de las hordas o del culto, y pide a Margaret que sea decodificado por alguien de dentro de la oficina de servicios secretos. Al final de su testimonio, Margaret revela que el libro, per se, es inofensivo si uno no cree en sus palabras, hasta que quien lo haya leído sea expuesto al hombre ardiente, lo que provoca un efecto de activación, las mutaciones y la locura. Este relato es clave para entender el último testimonio, en el que por fin llegamos al suceso por el que se juzga a la Capitán Trace, la batalla de Stonehenge, a la que Trace y Margaret llevaron una compañía entera de fuerzas inglesas. Además de varios informes que comunicaban avistamientos de las hordas gorgojeantes en la zona, la Capitán Trace había estado soñando con Stonehenge.
algo se cernía sobre el túmulo milenario. La capitán ocupa el estrado una segunda vez para dar el último testimonio. Esta última declaración va al grano. Al mando de una columna de 100 soldados, con casi todo lo que tiene que ofrecer el imperio inglés, Margaret y Trace se dirigieron a Stonehenge. Las noticias que les habían llegado eran siniestras. Desapariciones, ganado masacrado y avistamientos. Uno de los dragones ingleses, que se había adelantado para explorar, alcanza la vanguardia de la columna para informar a Margaret de que Stonehenge ha sido tomado por las hordas. Más de 300 criaturas dominan la colina sobre la que se asienta el antiguo túmulo. Sobre ellas, el cielo está formando un patrón extraño, como un tornado que no gira sino que absorbe las nubes. Se avecina un portal. Cuando la compañía llega a las faldas de Stonehenge, apenas tiene tiempo para organizar una línea de batalla antes de que la primera oleada de bestias descienda sobre ellos. Los soldados del Imperio están sobrados de armas y convierten la ladera en un cenagal de tripas y despojos en muy poco tiempo. Fusileros, granaderos, ametralladoras Gatling del gremio y dragones a los flancos acribillan sin compasión a las hordas. Solo unos pocos bichos y un Carquinoi cruzan la zona de muerte de las armas inglesas, infligiendo unas pocas bajas. Esto no es una victoria contra las hordas, al menos todavía. De momento, estas solo estaban poniendo a prueba la fuerza de los ingleses. Una lluvia torrencial cae sobre el campo de batalla. En la siguiente oleada, las hordas se arrojan con todo lo que tienen, con sus miembros más débiles al frente para absorber la peor parte del fuego de fusiles y granadas. Tanto Margaret como Trace se unen a la refriega en un mano a mano junto con una unidad de fronterizos de Gales que aplastan a los monstruos haciendo uso de arneses de combate a vapor. Ya hemos visto a Trace combatiendo con su hacha, pero Margaret no se queda atrás. La agente inglesa es capaz de hacer teleportación a cortas distancias sin ningún esfuerzo, atacando ahí donde las hordas no se lo esperan. Luchar contra ella es como pelear contra un fantasma. Cuando la segunda oleada ha sido aniquilada, el recuento de bajas de los ingleses asciende a casi la mitad de la compañía, entre muertos y heridos. A pesar de su potencia de fuego, los están desgastando poco a poco. Y lo peor aún está por llegar. Un portal se abre en lo alto de la colina, derramando agua de los mares de Malifox y sus habitantes, entre ellos un reptante alfa, un titán de las hordas gorgojeantes. Las fuerzas inglesas que quedan no pueden hacer mucho contra la que se les viene encima, pero retirarse implicaría dejar pasar a muchas más monstruosidades a la tierra. Tampoco tienen nada que pueda cerrar el portal, ningún conjuro ni aparato de alta tecnología para lidiar con esta situación, salvo uno. Trace ha leído el libro del culto del hombre ardiente en su versión original. Los sueños que tenía de Stonehenge son producto de su lectura, un presentimiento nacido de haber permitido que la influencia del hombre ardiente perfore su mente. Otro efecto secundario, más beneficioso, es que tal vez pueda cerrar el portal usando la misma magia que sus cultistas, solo que a la inversa. Margaret aferra a Trace del brazo y hace una teleportación a larga distancia más allá de la retaguardia de las hordas, hasta las columnas de piedra en la cima de la colina, quedando agotada por el esfuerzo de usar su poder de esa manera. Las fuerzas inglesas que quedan están dándoles tiempo a expensas de sus vidas, permitiendo a Trace dibujar sobre los pilares símbolos que nunca ha visto, usando su propia sangre, musitando un conjuro que jamás ha oído. El portal se contrae y se quiebra, volviéndose más inestable por momentos. Con un trueno final, la afluencia de monstruos se corta en seco. Para los soldados que quedan, sin embargo, ya es demasiado tarde. La única manera para que ellas puedan sobrevivir es que lo que queda de la compañía distraiga a las hordas para permitirles la retirada, muriendo hasta el último de los soldados. La acusación está consternada por el relato de la Capitán Trace. El sacrificio de la compañía, a pesar de que haya valido para impedir una invasión de las hordas gorgojeantes, es injustificable para ellos, un crimen por el que esperan que se la condene.
Ella se defiende, aludiendo no solo a la extrema necesidad de la situación, sino que además recuerda a todos los presentes la horrible realidad de la guerra que libran, la de mandar a hombres y mujeres a sufrir una muerte horrible en el campo de batalla para que un grupo de civiles, un convoy de recursos o información vital lleguen a su destino, los precios a pagar por cada victoria a largo plazo. Esto se enlaza con el relato de las legiones de Ceregui, en las que se nos hablaba de que una batalla ganada siempre es un intercambio que exige un sacrificio en vidas humanas. Este juicio no es más que una pequeña lucha política entre el imperio inglés y el gremio, algo que tendría sentido si no se estuviesen enfrentando a enemigos sobrenaturales que jamás aceptarán una rendición. Al final, Samantha Trace es declarada no culpable. Margaret le da una pequeña enhorabuena a la salida del campamento militar en el que ha tenido lugar el juicio. En un futuro, dice, podrán seguir trabajando juntas, siempre y cuando sus acciones no la conviertan en un enemigo del imperio inglés. Y así comienza el infierno en la Tierra, que la propia humanidad ha provocado por su codicia y ambición. Solo el tiempo dirá si existe un futuro para la humanidad. Pero nosotros, por nuestra parte, nos vamos de vuelta a Malifox, que seguro que muchos lo echáis de menos. Y dicho esto, el triunvirato ha hablado. Y os desea a todos una feliz tarde. ¡Chao!